minutos, perdón. Muy interesante la charla con el maestro Héctor Quispe. Vamos a tenerlo aquí, más ahorita que se acerca el Mundial. Ya él es periodista, catedrático, especialista en el tema. Pero bueno. Sí, un panorama muy amplio que sí, esperemos que para los futboleros, el maestro, aquí el comandante Bot ya le dije que todavía se enamore. no se la corta después de la decepción de la selección esta semana. Pero bueno, ya la agarró el estilo José, de todo y sin medida. Pero bueno, ¿qué tenemos en la música? En la música, claro, escuchamos esta canción que se llama Brut Bad, una canción que se centra en los recuerdos. Escuchamos un poquito de ella, algo nostálgica, ¿no? Que sonó, pero nos habla que el pasado siempre influye en nuestro presente, queramos o no, ahí está. Así es, gracias a la gente que nos sintoniza a lo largo y ancho del estado de San Luis Potosí en el 90.1 en Trión de la familia Global Media, en la señal del 97.3 en Media Luna FM y en el 103.7 del FM en Stereo Beat aquí en la Huasteca Potosina. Próximamente 95.1 Palomas FM en el Valle del Ciudad del Maíz, allá en la gran Ciudad del Maíz, en el pueblo mágico de Ciudad del Maíz, que va a tener su trail mágico. Así que, ¿qué tenemos en el contexto? Claro, pues la opositora venezolana María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025. Ella ha sido reconocida por su lucha en la defensa de los derechos humanos y también la lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro. Un dato que me llamaba la atención es que ella es la segunda venezolana que ha recibido un Premio Nobel de la Paz desde el año de 1980. Así es. Y yo le quiero agradecer mucho a Juan Carlos Aguirre, periodista, colega periodista venezolano, que nos haya tomado la llamada para platicar, pues, de lo que hace una semana fue una noticia que sacudió a Latinoamérica y que yo te pregunto, Juan Carlos, ¿este es el preludio del final del movimiento de izquierda en este continente? Tú eres exiliado, eres testimonio viviente de lo que es un gobierno pues autoritario, que comenzó diciéndole a la gente que eran primero los pobres, que eran la esperanza de un país. No sé dónde he escuchado eso, pero danos tu testimonio de vida, mi querido Juan Carlos Aguirre. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes. Pues bueno, más allá de decir que primero los pobres, allá lo que se decía es que ser rico es malo. Sí. No hablaban de que es malo ser aspiracionista, como dicen por ahí otros líderes latinoamericanos que ustedes bien conocen, sino que había que hacer que había que estar rodilla en tierra y pecho al frente, luchando por los valores de una revolución que pretendía acabar con el bipartidismo, que pretendía acabar con las élites o las cúpulas del poder, y donde se hablaba también de que corrupción cero, ¿no? Entonces, sí hay discursos muy similares en diferentes países de Latinoamérica. Obviamente no me voy a referir a México, pero bueno, cualquier parecido con la realidad, ¿verdad? Y hablo de Venezuela, hablo de Colombia, hablo de otros países donde se juega a cualquier parecido con CIA, y también se dice, por ejemplo, sobre de Venezuela cuando estaba en Cuba y no. Sí. Bueno, a ver, ¿nos escuchas bien, Juan Carlos? A ver. Nosotros éramos escépticos, bueno, solanos, no yo nunca creí en esta gente, nunca creí en esta gente, pero siempre. Bueno, estamos teniendo... Y los que estaban afuera, los cubanos nos decían... No sé. A ver, Juan Carlos, no te nos muevas mucho porque estamos teniendo problemas con la comunicación, se nos está perdiendo. ¿Sí nos escuchas, Juan Carlos? A ver. Bueno. A ver, estamos teniendo problemas con Juan Carlos Aguirre para poder entablar esta comunicación. ¿Me escuchas? A ver, no, se nos corta un poquito, a ver. Déjame estaciono porque es que estoy manejando, entonces está complicado. Sí, a ver, mientras que Juan Carlos estaciona, pues bueno... María Corina Machado, pues líder opositor. Estoy tratando de estacionar, que estoy manejando. Sí, no te preocupes, te esperamos, estamos dando aquí el contexto. María Corina Machado, se convirtió en líder de opositora en Venezuela,
Y pues, le ganó el premio a Trump. le ganó el premio a Donald Trump. Creo que irónicamente el señor Trump está en esta batalla con el señor Nicolás Maduro, que es el heredero del chavismo, y que pues estamos viendo Venezuela están arriba de uno de los yacimientos de las reservas probadas más grandes, creo que la cuarta o quinta, no sé si me puedes corregir el dato, Ismael, ¿qué lugar tiene Venezuela en reservas probadas de petróleo? Y que... El primero. A ver, ¿sí? Sí, estamos en el primer lugar con reservas de petróleo, estamos como en el segundo o en el tercero con reservas de gas. Y bueno, lamentablemente es un país que ha sido explotado por políticos de derecha y de izquierda. Yo creo que no podemos hablar o pretender en el contexto venezolano de que allá los culpables son los de izquierda y no los de derecha, porque si hay algo que bien pudo hacer Hugo Chávez en vida fue dividir al país en dos polos, entre izquierda y derecha. Y la realidad venezolana es que Venezuela nunca fue gobernada por por derechas. Sí. En Venezuela siempre la izquierda estuvo al mando, porque allá fueron los socialdemócratas, los socialcristianos, los masistas, que era el movimiento al socialismo, pero no habían partidos de derecha. La derecha realmente empieza a surgir en Venezuela más o menos en el año 2003-2004, y siempre ha sido oposición, nunca han logrado gobernar. Porque el discurso populista, el discurso de que la derecha es la que vulnera los intereses del pueblo y que la izquierda es la que rescata los derechos del soberano, pues siempre llevó a que el venezolano, y repito, en diferentes países de América Latina, se dejen enamorar y se dejen guiar por lo que quieren escuchar, pero no por las realidades. Entonces aquel político que es antipopulista, digámoslo de alguna manera, o que es políticamente incorrecto, como muchos, entre comillas, de derecha, para seguir en el discurso del chavismo, pues no van a lograr o no han logrado hasta cierto punto llegar a la presidencia en Venezuela después de Hugo Chávez y después ni siquiera después de Hugo Chávez, porque hay que reconocer, Hugo Chávez no perdió ninguna elección, no es lo mismo Nicolás Maduro, pero ya el pueblo en su momento todavía tenía la esperanza de que Maduro fuera digamos, la secuencia de lo que estaba haciendo Hugo Chávez, que iba a seguir siendo la panacea para los pobres, pero todo se convirtió en un pan para hoy y hambre para mañana cuando se destapa que realmente en Venezuela lo que había era un proceso de subsidio enorme, donde todo el mundo chupaba del petróleo, chupaba del gas, chupaba de los recursos minerales que tiene Venezuela, que son grandísimos, también en oro, también en tierras raras, y esto llevaba entonces a que el venezolano estuviera cómodo hasta que cae el precio del barril del petróleo, y viene entonces la debacle del chavismo, viene la debacle de esa revolución, de esa quinta república que ellos entablaron en el país, y ya el pueblo empieza a despertar. Pero muy bien, el discurso del madurismo seguía intentando manipular la realidad del país, echándole la culpa al imperio, a los Estados Unidos, a los ataques desde el imperio yanqui cuando los mandó para el cipote y demás, pero la realidad se ha ido destapando poco a poco con la inoperancia de un gobierno que sin dinero pues es claro que no puede hacer absolutamente nada, y el debate se ha ido mucho en que es que Venezuela no puede hacer nada y está en la debacle económica por culpa del bloqueo económico yanqui, ahí está lo que le pasa a Cuba. Le digo, pero es que en Venezuela la realidad es que nunca ha habido un bloqueo contra el país, siempre fue un bloqueo y fueron movimientos de bisturí contra funcionarios del gobierno chavista, contra Maduro, contra Diosdado, contra corruptos que ahora están fuera del país cantando, digámoslo así, como pasa con el Pollo Carvajal, y esos han sido los ataques que hizo Estados Unidos en su momento desde el punto de vista económico, pero no fue un bloqueo realmente contra Venezuela, porque si vamos a
a ser sinceros, se habla mucho de un bloqueo, pero qué extraño que el principal comprador de petróleo de Venezuela seguía siendo los Estados Unidos. Sí. Qué extraño que a pesar de un bloqueo económico, seguíamos comprando camionetas blindadas, repotenciando a la Fuerza Armada venezolana, gastando en viajes, gastando en dinero y subsidiando no solamente al venezolano, sino también subsidiando a otros gobiernos, como en el caso de Cuba, como en el caso de Bolivia, como en otros países o en las islas del Caribe, que era de donde se sustentaba el gobierno de Chávez y después de Maduro en los primeros años, para tratar de secuestrar las opiniones o comprar las opiniones en organizaciones como la Organización de los Estados Americanos o como en la propia ONU, con diferentes alianzas que tiene con ciertos gobiernos de izquierda radicales que ya sabemos en qué han parado muchas de estas políticas populistas, insisto, Sí. que se llevan en Venezuela. A ver, tenemos que hacer una pausa, tenemos que hacer una pequeña pausa, regresamos, pero yo te quiero preguntar, ¿México va hacia la ruta de una Venezuela colapsada, como la vemos ahorita? Y si Donald Trump es la esperanza que tienen los venezolanos para liberarse de Nicolás Maduro, ¿te parece? ¿Regresamos? Ok. Vamos a una pequeña pausa comercial por tiempos oficiales, regresamos. Esto es emsavalles.com Radio. Después de esta breve pausa, estamos de regreso. Esta semana en la edición impresa de emsavalles.com. México con el agua al cuello. Tec Valles, 45 años formando futuro. Improvisación, el desastre que se repite cada año. Suben los delitos ambientales en el gobierno verde de San Luis Potosí. Esto y más en la edición impresa de emsavalles.com. Ya está disponible.